Bendiciones, mis hermanos. En esta hora estamos aquí con un propósito y es de alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, darle gracias por las bondades que siempre recibimos de Él, darle gloria porque Él es bueno y maravilloso y su misericordia es eterna y es para siempre, es perpetua la misericordia del Señor. Y cada mañana se ha engrandecido sobre nosotros esa bendita misericordia. Hoy vamos a estar hablando de un tema que nos compete a todos, un tema en el cual creo yo que todos los hijos de Dios nos ha tocado enfrentar, nos ha tocado vivir. Y vamos a hablar acerca de las trampas del mal. Pero antes de comenzar esta palabra, yo le invito que ahí donde usted esté, cierre sus ojos un momento conmigo y empecemos a alabar, a glorificar el nombre de Dios, a invocar su nombre en esta hora de la palabra bendita de Dios. Oremos al Padre. Bendito Dios, en esta hora, Señor, clamamos tu presencia. Te glorificamos, te honramos, bendecimos tu santo y bendito nombre porque tú eres bueno, Señor, y no hay otro Dios como tú, mi Padre. En esta hora rogamos que seas tú el único que tomes el control de este momento, Señor, y que seas tú, Señor, el que nos enseñes por medio de tu palabra tus verdades, Señor, ya establecidas. Que nos corrijas si es necesario, Señor, que nos guíes, nos des luz, sabiduría, Padre, en nuestro caminar, Señor, para no fallarte, Dios. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté aquí, Señor, con nosotros en esta transmisión, para que seas tu Espíritu Santo tocando los corazones, trayendo convicción de pecado, Dios. En el nombre glorioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Vamos a estar hablando acerca de este tema, las trampas del mal. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es un versículo, un pasaje muy conocido por todos, ¿verdad? La mayoría de los hijos de Dios. Pero antes de continuar, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es una trampa? Ustedes me imagino que conocen lo que es una trampa, ¿sí? ¿Alguna vez a usted le han tendido alguna trampa? A mí sí. Y yo creo que la mayoría de nosotros lo han hecho, sí, nos han tendido trampas. Una trampa, lo estuve consultando ahí en el internet, dice que es un dispositivo, es una de las definiciones, un dispositivo o una táctica para dañar, incomodar o destruir o matar a algún individuo, ¿sí? Es una trampa, es algo que se elabora para que una persona caiga y causar algún tipo de daño. Ahora otra preguntita. ¿Alguna vez usted ha visto un ratón? ¿Alguna vez usted ha tenido un ratoncito en casa? Unos dicen sí, otros dicen no. Pues, ¿qué es lo que hace usted al ver un ratoncito en casa? Se asusta y anda buscando la manera de que el ratoncito, el ratón o la rata, como sea, pues caiga en esa trampa que usted ha elaborado, que usted ha hecho o le ha puesto para que ya no esté ahí en su hogar, por todo lo que conlleva tener esos visitantes en casa, ¿sí? Pues el diablo nos ve o te ve o me ve como si fuéramos unos ratones, dada la comparación. Quiero que me valga la comparación, porque él quiere destruirte, él quiere matarte, él quiere usar todas sus trampas para lograr que tú y yo caigamos en ellas y así causar algún tipo de daño a tu vida o a mi vida. Bueno, Mateo 4:1 dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Por quién fue llevado Jesús al desierto? Por el Espíritu Santo. ¿Con qué finalidad? Ser tentado por el diablo. Lucas 4:2 dice de la siguiente manera:
en la traducción lenguaje actual. Allí durante 40 días el diablo trató de hacerlo caer en sus trampas. Y en todo ese tiempo Jesús no comió nada. Cuando pasaron los 40 días, Jesús sintió hambre. Y es importante saber cuándo el enemigo usó sus trampas contra nuestro Señor Jesucristo, en qué momento las usó. Es muy importante dar a conocer los tiempos. No fue los primeros días de oración cuando el enemigo vino a tentar a Jesús, a poner sus trampas, no. Lo hizo pasando los 40 días cuando estaba ya con hambre y cansado. Tu enemigo, mi enemigo, está esperando el tiempo donde tú estés cansado, cansada, donde tú estés débil para tenderte una trampa y que tú puedas caer en esa trampa. Lucas 4:13 dice de la siguiente manera: el diablo le puso a Jesús todas las trampas posibles y como ya no encontró más que decir, se alejó de él por algún tiempo. Fíjese bien, no fue definitivo, sino fue por algún tiempo, porque mientras estemos en esta tierra tendremos que estar en esa guerra contra nuestro enemigo, pero tengamos algo muy claro: mientras permanezcamos en Cristo Jesús, la victoria es segura. Lo quiso hacer dudar el enemigo a Jesús de su identidad como hijo de Dios. Le ofreció convertir las piedras en pan, los reinos de la tierra quería dárselos, en fin, le lanzó muchos retos, pero dice la palabra que se alejó por un tiempo, no para siempre. El diablo siempre buscó la manera de vencer a Jesús y siempre buscará la manera de vencerte a ti, de vencerme a mí. Él no pierde tiempo. Él anda viendo la manera en qué puede causarte daño a ti o en qué me puede causar daño a mí como hijos de Dios. A ver en qué nos puede vencer. Pero hay 3 componentes que yo encuentro en una trampa, en las trampas del diablo. Y el primero de ellos es el diablo. ¿Por qué? Porque siempre se necesita de alguien que ponga la trampa. La trampa no se puede poner solita. Tiene que haber alguien para que lleve a cabo esa trampa. Es el que tiene las estrategias para capturar. Es el que tiene el que planea todo, ¿sí? Y está buscando qué trampa ponerte a ti o a mí para destruirte, pero esto lo hace con un solo fin: de dañarte. Y es importante dar a conocer todas sus maquinaciones. Dice San Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él viene a 3 cosas. Tu enemigo, mi enemigo, viene a 3 cosas: a tratar de robarte todo lo que Dios te ha dado, toda la paz de Dios, todo el gozo, toda la tranquilidad, matar toda esperanza y destruir toda tu vida, todo tu entorno, tu familia. Él no quiere que tú seas bendecido, Él no quiere que tú tengas paz. El primer componente de la trampa es el diablo, ¿sí? El segundo componente de la trampa es la carnada. Ponga mucha atención, la carnada. Primer componente, el diablo. El segundo componente, la carnada. ¿Por qué? Un ratoncito, para que usted lo pueda atrapar, usted, si pone su trampa, usted tiene por fuerza, en la mayoría de las ocasiones, que poner algo llamativo para que el ratoncito vaya hasta ahí y caiga en esa trampa. Es muy común o muy famoso decir que se le ponga un pedacito de queso porque no lo soportan, no pueden vencer la tentación del queso, ¿sí? Pueden poner esa carnada y es la más común y el ratoncito va a caer en esa trampa, ¿sí? El queso es la tentación del ratón, ¿sí? Entonces el ratón comienza a merodear ese quesito, a dejarse seducir por ese queso, por el olor, qué rico huele a quesito. Y si es del que le gusta, pues más, es el olor de la carnada. ¿Qué tanto es tantito? ¿A quién le dan pan que llore? Bueno, aquí que al cabo nadie me está viendo.
palabras, frases tan comunes y que traen grandes y graves consecuencias. ¿A quién le dan pan que llore? Muchos dicen, ¿verdad? Palabras mal dichas y que no debemos de llevar a cabo en nuestro día a día. El que pone las trampas tiene que saber lo que le gusta a su presa para utilizarlo de carnada. Ejemplo, a mí no me van a atrapar como con una sopa de cebollas, no, porque esa no es ahí yo no caería. Pero si me ofrecen una carnita asada con su guacamolito, con sus quesadillas, sus chilitos con queso, entonces ahí sí, pues ya sería más susceptible a caer. La carnada es importante y tú tienes una debilidad llamada como tú sabes que se llama tu debilidad, y el enemigo va a usar lo que a ti te gusta, lo que a ti te agrada, lo que a tu carne le llama la atención, lo va a utilizar de carnada. Por ejemplo, si tu antigua vida tú bebías, tú eras alcohólico o alcohólica, el enemigo sabe que esa es tu debilidad y va a utilizarla en el momento que tú estés cansado, cansada o débil. Si el enemigo sabe que tu debilidad era el adulterio, el enemigo va a utilizar esa carnada, ¿sí? Al enemigo es tan sutil que te va a poner algo que a ti te gusta como carnada. Y la carnada es importante identificarla. Tú y yo sabemos cuál es esa carnada que para nosotros puede ser muy llamativa y muy atractiva, pero que también nos puede causar mucho daño. 3 componentes de la trampa: el diablo, la carnada y el tercero, pasiones internas. Santiago 1:14 dice de la siguiente manera: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, ¿sí? En otra versión dice que de nuestras concupiscencias somos tentados, somos seducidos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la tentación viene de lo que a ti te gusta, de lo que a mí me agrada, y este componente puede hacerte caer. Tu pasión interna, tu pasión carnal puede hacerte caer. ¿Qué es aquello que tú sabes que es tu debilidad y puede seducirte? Tú sabes cuál es lo que a ti qué es lo que a ti te puede seducir. Y tu enemigo lo sabe y no desaprovechará la oportunidad cuando tú estés en el momento más vulnerable. El diablo usará esta carnada llamada pasiones internas, deseos internos, concupiscencia, deseos carnales. Son 3 componentes de la trampa: el diablo, la carnada y tus deseos, y todos se juntan para tratar de hacerte caer. Pero hay 3 acciones para poder ser libres de la trampa del mal. Y la primera es: evita la trampa a toda costa. Proverbios 22:3, traducción lenguaje actual, dice: el que es inteligente ve el peligro y lo evita. Tenemos que evitar esos peligros que tú y yo consideramos como peligros para no caer en ellos. Dice la lectura de la palabra en esta traducción: el que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. El ejemplo del ratón: el ratón ve el peligro del queso y lo evita. No lo evita, porque tarde o temprano ese ratón va a caer en esa trampa por querer atrapar, querer deleitarse en ese queso. Merodea el queso hasta que cae en la trampa. Déjame decirte algo: merodear con tu tentación o merodear con mi tentación, jugar con la carnada, puede ser muy peligroso porque podemos caer en ella. Y esto es una falta de inteligencia. Y si tú ves peligro en alguna situación, no te dejes seducir y evita
la tentación. Evita el momento. Yo conozco mi debilidad y no debo exponerme a ella si así puedo evitarlo. Así es que nosotros, para ser libres de las trampas del mal, tenemos 3 opciones. Una de ellas es evitarla a toda costa. Un ejemplo, hay personas que antes de venir a los pies de Cristo estaban tan metidas en la pornografía, se encerraban en su habitación para estar llenando su mente de pornografía y así darse ellos esos placeres carnales. Si tú sabes que eso te invita o te incita a pecar, tú debes de estar evitando estar solo en un momento en tu recámara o en algún lugar con una computadora que tiene acceso a esas cosas o con un celular. ¿Para qué? Para evitar caer en esa tentación. ¿Sí me explico a lo que me quiero referir? 3 acciones para ser libres de esas trampas del mal. La primera es evitar. Dice la palabra que el inteligente, el avisado ve el peligro y se aparta, lo evita el peligro. Número 2, soporta o aguanta. Dice Santiago 1:12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Si la trampa ya la tienes aquí encima y no la pudiste evitar, trata de soportar. Trata de resistir, trata de aguantar, pero no caigas en la tentación. Dice Primera de Juan 4, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad permanecerá para siempre. Esas tentaciones van a pasar, esos deseos van a pasar, pero si tú y yo hacemos la voluntad de Dios, va a permanecer. Y vamos a permanecer en el Señor. 3 acciones que nos llevarán a ser libres de la tentación. La primera es evitarla a toda costa. Y si no podemos es soportarla, si ya estamos en ese momento y no lo pudimos evitar. Y la tercera es huir. Corre, dice Primera de Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar la tentación. En Génesis 39 vemos la historia de un joven llamado José y se le conoce como José el soñador. Este José era un varón temeroso de Dios, inteligente y atractivo, pero llegó un momento en que se encontró con la tentación, no la pudo evitar. Y la tentación era tan fuerte que vino la esposa de Potifar, su jefe inmediato, podríamos así decirlo, y la esposa lo quiso poner en tentación para que él cayera en adulterio con ella. Él no pudo evitar la tentación porque ahí estaba ya la tentación presente. No pudo soportarla hasta el final, sino que lo tercero que hizo, lo tercero que les menciono, la tercera opción, es lo que hizo José. Huyó, corrió. Él huyó y corrió de la tentación. Si tú no puedes evitar la tentación, si tú estás ya en medio de la tentación y sientes que tú no vas a soportar, sientes que tú no vas a resistir, tienes que salir huyendo de ese momento o de ese lugar. No importa que te encuentres entre la familia. Si tu debilidad era tomar, era la borrachera y estás en un momento crítico donde te invitaron a un convivio de familia y te encuentras rodeada de alcohol y sientes que ya no vas a aguantar la tentación, lo que tienes que hacer es despedirte e irte de ese lugar para evitar caer en la tentación. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Debemos nosotros
trabajar de esta manera para poder ser libres de la tentación. Hay una manera de vencerla y es cualquiera de estas tres opciones: evitar, soportar o huir en medio de la tentación. Hay un recurso, hay tres recursos del cielo que Dios nos ha otorgado, que Dios nos ha dado para vencer la tentación, y estos recursos son muy poco recurridos porque no nos gusta muchas ocasiones utilizar estos recursos, porque quizás nos suenan aburridos o monótonos, pero estos recursos son poder de Dios para nosotros, y si nosotros hacemos uso de estos tres recursos que les voy a mencionar, nosotros podemos ser victoriosos en medio de cualquier tentación que tú estés enfrentando. Hay muchos tipos de tentaciones. Las tentaciones nos llevan incluso, podemos ser tentados a no buscar de Dios, a no orar, a no leer la palabra del Señor, a no escuchar el mensaje de Dios. Podemos ser tentados simplemente a no hacer lo bueno y hacer lo malo, y ahí eso ya es tentación. Y el primer recurso del cielo que Dios nos ha dejado se encuentra en Mateo 21:41. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Primer recurso aquí es la oración. Hay mucho hijo de Dios que no le gusta orar, y es por eso que se encuentran cayendo a cada momento, se levantan y vuelven a caer. ¿Por qué? Porque no mantienen una vida de comunión con Dios, no mantienen una oración diaria con el Señor. Recordamos que es orar, hablar con Dios. No hay un diálogo con el Padre todos los días y decirle: Señor, mira, estoy batallando en esta área de mi vida. Señor, tú conoces mis debilidades. Dice tu palabra que tu poder se perfecciona en mis debilidades. Perfecciónate, Padre. Y tú y yo debemos de empezar a poner en práctica la comunión, la conversación con el Padre. Gracias a nuestro Señor Jesucristo tenemos ese libre acceso que nos conduce hacia el Padre. La oración es el primer recurso del cielo que Dios nos brinda para poder ser fuertes en medio de la tentación. ¿Cómo está tu área espiritual hoy, hermano, hermana? ¿Cómo está tu vida espiritual? Contéstamelo sinceramente en tu interior. ¿Cómo hoy valoras o calificas tu vida espiritual? ¿En un 100%, 90, 50, 60, 30? ¿Cómo estás espiritualmente? Ahora, ¿cómo está tu área carnal el día de hoy? ¿Qué pasa si la tentación viene hoy a tu vida? Si tú tienes más de lo espiritual, obviamente tú vas a vencer la tentación, ya sea huyendo, soportando o evitando la tentación. Pero si en tu vida hoy está predominando la carne y viene el tentador, tú vas a caer en la carne. ¿Por qué? Porque no hay una vida de oración que te esté respaldando. Cuando dejamos de orar, somos débiles. Es como aquella persona que deja de comer. Es como aquella persona que ya no ingiere alimento o líquido o agua. Se empieza a debilitar. Y viene aquel momento del calor, y esa deshidratación, esa falta de nutrición va a hacer que desmaye y caiga. En lo espiritual es lo mismo. El tentador no está durmiendo. Y es como el apóstol Pablo le dijo a Jesús: jamás te voy a negar. Y su espíritu a la verdad estaba dispuesto. Pero llegó el tiempo donde el tentador vino en un momento adecuado para la tentación. Y su carne se encontraba débil, temeroso. Y lo negó. Su carne fue débil, cayó. ¿Cuándo hay que orar? Tal vez me puede decir: es que ¿cuándo hay que orar, hermana? No, yo cuando caigo inmediatamente oro. Muy bien, pero no se trata de caer, se trata de orar antes y durante la tentación. ¿Usted ha sido tentado en esta semana en algo? ¿Cómo le fue con la tentación? ¿Venció o cayó?
tenemos que orar. Jesús le dijo a sus discípulos, velad y orad. ¿Y qué hicieron ellos? Durmieron. Es lo que hoy muchos cristianos hacemos. En lugar de estar perseverando en la oración, dormimos espiritualmente. Y muchos hoy en día están caídos y no pueden levantarse porque la tentación los aplastó, porque estaban dormidos espiritualmente cuando el tentador vino. Y el diablo ha tendido trampas para destruir a los hijos de Dios. La oración es invitar a Dios a caminar contigo para que tu día esté libre de trampas ocultas. Salmo 141:9 dice, guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Esta debe de ser nuestra oración diaria. En nuestra oración debemos de incluir, Señor, guárdame, líbrame de la tentación. Primer recurso del cielo es la oración. Segundo recurso del cielo para poder vencer la tentación es el Espíritu Santo. Romanos 8:26, la primera parte del versículo dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo ahí está, ayudándonos en nuestras debilidades. Y es importante que tú y yo tengamos una relación con el Espíritu Santo, y muchas veces es muy olvidado en nuestra oración. Y nos concentramos en pedir, pero no nos concentramos en decir también, invitar al Espíritu Santo a que guíe tu vida en oración. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo nos enseña a pedir como conviene, porque nosotros no sabemos pedir. Es importante tu relación con el Espíritu Santo para que tú no luches solo en tus fuerzas, porque si tú luchas solo en tus fuerzas, tú vas a fracasar. No podrás solo o sola con la tentación. Tenemos limitaciones, debilidades, y no es con fuerza, sino es con su Espíritu Santo. Dice Zacarías 4:6b, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nuestro recurso más grande es el Espíritu Santo en tu vida, gobernando, guiándote, convictándote de pecado. Primer recurso del cielo, la oración. Segundo recurso del cielo, el Espíritu Santo. Tercer recurso que Dios nos ha dado del cielo, ¿qué cree que es? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La Biblia es tu espada. Y tú tienes que conocer tu espada para que puedas pelear la buena batalla de la fe. Y esto incluye las tentaciones. Jesús usó los 3 recursos cuando fue llevado al desierto por el Espíritu Santo con el propósito de ser tentado. Estos tres recursos el Señor Jesús los usó en esa tentación en el desierto. Oración, Espíritu Santo y la palabra de Dios. Jesús fue tomado por el Espíritu y llevado al desierto. Pasaron 40 días de oración y ayuno y se enfrentó al enemigo, el tentador, y le dijo, escrito está. Y Jesús venció por medio de la oración, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Pero cuando viene la tentación, a veces hay cristianos que quieren hacer nada más cruz, cruz, cruz. Que se vaya el diablo y venga Jesús. Un decir, hermanos. Pero no quieren orar, no quieren hacer uso de esos recursos que ya el Padre nos ha otorgado. La oración, su Espíritu Santo y la palabra de Dios. Si Jesús necesitó esos recursos del cielo para soportar y vencer la tentación, ¿usted cree que no los necesita usted o yo? Claro que los necesitamos. Y la tentación, si no estamos fortalecidos, vamos a caer. Tenemos que tener una vida de oración. Si no hay oración, si no hay palabra
de Dios en tu vida o en mi vida, si no hay intimidad con el Espíritu Santo, tú vas a caer en las trampas del enemigo. Y hoy hay muchos cristianos merodeando ese queso o incluso ya sufriendo esas trampas del enemigo. Vuelvo a repetir Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cada vez que evitas, soportas, huyes, tú avanzas. Tú avanzas. Deja que el queso se pudra, no importa. Deja que eso que te atrae se quede ahí y Dios te va a recompensar con vida eterna. Dice la palabra del Señor. Usted puede ver la tentación de Jesús en el desierto en San Marcos capítulo 4 del versículo 1 en adelante. Y el Señor Jesús fue tentado, hermanos, nos dice la palabra, en todo pero sin pecado. Dice la palabra del Señor que el Señor fue tentado por medio de la duda. Lo puede usted estar aquí viendo en el versículo 3 al 6. El Señor fue tentado a dudar. El Señor fue tentado a pasar hambre, versículo 2. El Señor fue tentado también para exaltarse a sí mismo por medio de la soberbia, de la gloria, versículo 6. Y si usted le busca ahí también, hermanos, el Señor fue tentado para buscar la gloria del mundo rechazando a Dios. Esto lo vemos en el versículo 9. Pero ¿cómo o de qué manera el Señor enfrentó la tentación? Por medio de esto, por medio de la palabra de Dios. Tú y yo no vamos a vencer las tentaciones con tu palabrería o mi palabrería. Tú y yo vamos a vencer la tentación por medio de la palabra del Señor. Y tú tienes tú y yo tenemos que estar meditando en la palabra. Tenemos que estar orando. Porque hay un adversario en común que tú y yo tenemos. Y él quiere evitar que tú avances. Y si tienes allá un familiar a tu lado, tú dile ahí en casa, deja ya ese queso a un lado y usa los recursos del cielo que Dios te ha dado. ¿Cuáles son los componentes de una trampa? El diablo, la carnada. ¿Cuál más, hermanitos? Tus pasiones desordenadas o internas. Hay 3 maneras para ser libre de la tentación. Evítala, sopórtala o huye de ella. Pero hay una manera muy potente para poder resistir la tentación, para poder ser victorioso y victoriosa en medio de la tentación. 3 recursos del cielo que Dios nos ha dado y Jesús nos puso ejemplo en esa tentación, en ese desierto. Oración, Espíritu Santo y palabra de Dios. 3 recursos del cielo para vencer cualquier tentación. Cuando mencionamos la palabra tentación no se refiere la palabra tentación solamente al área sexual. Tu tentación puede ser muy distinta al área sexual. Hasta una pereza puede ser una tentación. Hasta preferir ver la novela en lugar de escuchar la palabra puede ser tentación. Hasta preferir comer un alimento en lugar de oír o de estar meditando en la palabra, un alimento que no es a tus horas, también puede ser tentación. Hay muchas tentaciones y tú y yo hemos escudriñado el día de hoy cómo vencer la tentación. Hay muchas consecuencias cuando caemos en la tentación, pero esa, hermanos, ya es otra predicación. Vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos guíe y nos ayude a ser libre de cualquier tentación. Oremos al Padre. Bendito Dios, en esta hora, Señor. Agradecemos tu palabra, Señor, recibida el día de hoy, Padre.
y pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer uso de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder ser fuertes en medio de nuestras debilidades, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor bendito, esté aquí con nosotros, haciendo tu obra perfecta, Señor, en nuestros corazones, trayéndonos convicción de pecado, Señor, y ayudándonos a ser fuertes, Señor, en medio de la debilidad. Ayúdanos, Padre, a comprenderse que, Señor, que tenemos un enemigo que busca matar, robar y destruir, Señor, nuestra vida, Padre. Ayúdanos a vencerlo por medio de la oración, por medio de la palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser fuertes, Padre, y soportar la tentación, Señor bendito. Ayúdanos también a ser sabios para poder evitar la tentación, Señor. Pero también ayúdanos a huir, Señor, si ya estamos a punto de caer en ella, mi Cristo. Rogamos tu favor a nuestra vida, no queremos fallarte, no queremos ofenderte, Señor. Si alguno de mis hermanos en esta hora está siendo tentado en alguna área de su vida, Señor, sea cual sea la área en su vida, Señor, ayúdale, fortalécele, Señor, y hazle más que vencedor, vencedora, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Danos la fortaleza, Señor. Danos, Señor, tu Santo Espíritu siempre, Señor, en nuestro interior, para que podamos estar fuertes, Señor bendito, contra todo ataque, todo dardo del mal que quiera venir a tratar de llevarnos, Señor, a caer a una tentación. Fortalécenos en el momento de la debilidad y enséñanos la importancia de una vida de oración. En el glorioso nombre de mi Señor Jesucristo te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. Gloria a Cristo, hermanos. Recordemos, hermanitos, cuando estemos a punto de caer en la tentación, recordemos la palabra de Dios. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y cuando estés a punto de caer en la tentación, acuérdate de ese ratoncito en busca del queso que está ahí, el queso en la trampa. Si tú comes de ese queso, la trampa te va a llegar y las consecuencias las vas a ir cosechando en tu vida, porque cada consecuencia trae a tu vida una acción. Cada decisión trae una reacción a tu vida. Dios te bendiga, hermano. Mi deseo de todo corazón es que tú seas bendecido, seas más que vencedor en Cristo en todos los días de tu vida y puedas ser un hombre o una mujer, un hijo de Dios, una hija de Dios, llena de su Espíritu Santo, fuerte en oración y también en la palabra de mi Dios. Y así serás vencedor y ayudarás a los demás en este proceso difícil de las tentaciones. Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo en el amor de Cristo a distancia. Seguimos adelante, hermanos. La paz de Cristo se queda con nosotros hoy y siempre. Bendiciones.